¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantada porque vamos a hablar de uno de los corazones de Asturias, el carbón, la cuenca minera. Estamos en Langreo, en el Pozu Fondón, donde vamos a conocer muchos más secretos de esos que son de primero de ser asturiano. Vamos con ellos. Sabéis que en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por alguien que nos cuente y nos traduzca todo lo que vamos a mostraros. Nadie mejor que Álvaro Calvo, que es el responsable del archivo impresionante que tienen aquí en el Pozu Fondón y además que fuiste minero. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Bueno, cuéntanos, porque como exminero ya te preguntaremos más detalles, pero ¿qué es el Pozu Fondón respecto a la historia de la minería? Bueno, pues el Pozo Fondón, que mucha gente lo llama el Pozo de la Memoria, es el tercer pozo profundizado en Asturias, después de la mina de Arnao y el Pozo Entrego, pero es el primer pozo que profundizó Duro Felguera allá por el 1914. Porque hay que explicar a la gente que yo soy totalmente pez, me confieso ignorante, perdón, aunque voy poco a poco entrándome de detalles, que la minería no empieza excavando, o sea, no es las minas, no, sino que hay minas de montaña. Las capas de carbón se empiezan a explotar a nivel de valle, ¿no? A nivel de río, con la minería de montaña. Todas esas capas se van explotando hacia arriba y tienen un fin, la montaña. Cuando esas capas se van agotando, se hacen los estudios para profundizar los pozos y seguir esas capas hacia abajo. Álvaro, hemos pasado de las fachadas de inspiración inglesa del siglo XIX a esta preciosidad de edificios que nos vas a descifrar, por favor, ¿qué es lo que son? Pues esto es el centro neurálgico de una estación minera, es el edificio del embarque. Este es un poco peculiar porque normalmente en las instalaciones el embarque lo hacía el ingeniero, sí, pero este lo hizo un arquitecto, lo hizo Suárez Ayer, un arquitecto de aquí de la zona. Y está hecho también con los mosaicos, sí, que son también de un artista que había aquí en Langreo, Suco Sánchez. Y son preciosos de los años 50, hay que decirlo. Sí, es además del año que muestran 57. lo que es el proceso de la minería. Atención a la izquierda, nuestros queridos seguidores, los troncos de madera, los troncos con los que se hacen pues todo el entramado, ¿no? Sí, cuenta un poco la historia de la minería. Un poco peculiar porque el mosaico de la derecha no está por un accidente que hubo en una explosión de un compresor, que fue en los años finales de los 80, donde estaban antes los compresores, pues ahora tenemos una central de biomasa. Bueno, estamos en siglo XX, no, XXI, porque esto ya son sistemas más sofisticados, geotermias, biomasas. Bueno, sí, de este pozo ya no sale carbón, ahora aprovechamos el agua de mina para hacer energía, ¿no? Utilizamos el calor de ese agua para hacer con unas bombas de geotermia, distribuir ese calor a diferentes viviendas y servicios públicos. Anda. Y luego tenemos también pues, una mini central de biomasa para compensar también esa energía. Y veo aquí la base de este castillete, que hay uno, pero yo sabía que había dos. Sí, llama la atención de que solo hay uno. Y antiguamente había dos castilletes. En el 94 se eliminó el segundo, el del pozo auxiliar, para favorecer la ventilación del vecino Pozo Candín. Álvaro, ¿dónde me has traído? Que esto es súper prestoso. Bueno, este es el edificio de La Fragua. Sí. Es de 1927 sí, y compartió vida con la antigua mina de la Nalona y con el Pozo Fondón. Ahora tenemos el primer fondo documental del archivo. Ah, sí, claro. Un poco los objetos, ¿no? Bueno, las Santas Bárbaras, que son las patronas de la minería, entre otros profesiones. Y tenéis cosas que a mí me han fascinado, porque yo he estado aquí antes con Álvaro haciendo una pequeña prospección. A mí me encantan esos, los rescatadores, ¿no? Los autorrescatadores. Los autorrescatadores, ¿no? sí. Tenemos allí, me hace mucha gracia.
Bueno, y todo como es, todas las cosas que manejabais, ¿no? Vosotros... Sí, todas estas piezas las vamos recuperando de las instalaciones que ya están clausuradas. Sí. Además de documentación, recuperamos estos pequeños utillaje minero, pequeñas herramientas. Y como hablabas, pues están ahí la colección de autorrescatadores. Que son esas especies que parecen cantimploras. Esto es la típica imagen que tenemos ahí para hacer la explosión, ¿no? Esta es la evolución de los explosores con la que se explotaba la dinamita. Cuando vienen aquí las visitas, siempre decimos que está el del coyote y el correcamino. Eso, es totalmente. Y vamos, entonces, si te parece, Álvaro, a lo que es la fragua en sí. La escala, por donde trepaban. Está muy chulo. Esto la gente lo puede ver, lógicamente, lo tenéis muy ordenadito, ¿no? Sí, es la primera parada de las visitas guiadas que hacemos aquí en el pozo. ¿Hace calor porque se mantiene ese calor de la fragua o qué? Bueno, ¿dónde estamos, Álvaro? Porque esto es espectacular, ¿eh? Esto es por fuera, luego lo vamos a ver también, tiene esa especie de combinación habitual en los edificios muy típicos de la época minera. Duro Felguera proyecta ese modelo de ladrillo, ¿no?, combinado con caliza. Y para hacer, ¿esto qué es? Esto es el antiguo edificio de la sala de máquinas. Concretamente es la máquina del pozo auxiliar, con los tambores originales de la maquinaria, incluso el cable de la jaula. ¿Hasta hace cuánto funcionaron? Pues hasta el 94, que se quitó el castillete. La otra máquina de extracción hasta el 2014, que fue cuando ya se desmanteló. ¡Qué barbaridad! Están prácticamente casi como nuevas. Aquí tenéis pues un montón de documentos, ¿no? Ahora actualmente pues guardamos el fondo de geología de UNOSA y tenemos la planoteca. Tenemos 120.000 planos digitalizados y los guardamos aquí. ¿De qué? De todo. Planos de labores, planos topográficos de la zona, planos del último tornillo de la máquina. Tenemos muchísimo material. Este equipamiento tan absolutamente fascinante, ¿no?, impresionante, ¿lo conocen muchos asturianos? Pues la verdad que no, estamos ahora con las visitas guiadas para darlo a conocer, porque incluso hay mucha gente, muchos vecinos que pasan a diario por delante del pozo y no saben lo que tenemos, claro, el equipamiento que tenemos aquí. Bueno, vamos a mostraros un poquito, y luego ya más, del poderío documental que atesora este pozo fondón. Anda, bueno, hay que decir, Álvaro, que es un facsímil, ¿no? Sí, los originales los guardamos a buen recaudo. Estos son para que cuando vienen las visitas, sobre todo las escolares que están manipulando, pues vean un poquitín cómo era la mina por dentro, ¿no? Todas las líneas que veis aquí son las galerías y te puedes hacer una idea de los kilómetros de galerías que tenemos. Me siento como una empleada que venga aquí a hablar con el director, ¿no? A pedir dinero. Porque esto es la mesa del director, ¿no? Sí, fue una intención que tuvimos de hacer un despacho de los años 70, 80. Porque alrededor él no tendría todo esto, ¿no? Sino lo tendrían los trabajadores que le ayudaban, ¿no? Sí. ¿Qué es? Esto es el archivo histórico puro y duro. Lo que tenemos aquí detrás, por ejemplo, es el fondo de Duro Felguera, con la biblioteca y con las cajas, ¿no?, que están detrás. Y aquí en esta parte tenemos el fondo de Minas de Figueiredo. ¿Cuántas empresas están aquí aglutinadas? Tenemos 28 fondos de empresas históricas en el archivo. De esos 28 fondos, tenemos 8 fondos digitalizados al completo. Bueno, Álvaro, a ver, tercera patada de Secretos de Asturias de hoy. Hulla carbón. A ver, la hulla es la hulla y el carbón es carbón. Cuéntame. La hulla es una clase de carbón, sin más. Bueno, este árbol precioso que tenemos aquí, que es con teselas de diversos colores y de madera también, ¿no? Pues es precisamente el árbol de la hulla. No lo tenemos datado, ni sabemos el autor, pero sabemos que es un regalo de Lini
Sí. Aunosa por su creación. Instituto Nacional de Industria. Eso es. ¿Esto es carbón, por ejemplo? ¿Puede ser o qué es? Sí, bueno, diferentes piezas de caliza y de peselas. mármol, incluso peselas, sí, de mármol. Lo regalaron por su creación en el 67 y sabemos que es de esa época porque tenemos fotos de la Feria de Muestras de Gijón y ya sale en el 69, 70 y 71. Es precioso, o sea que aquí sería la madre. Representa los productos y subproductos de la hulla y explica también por qué ciertas empresas están en esta zona. Farmacia, por ejemplo, Bayer o química del nalón con el coc. Ajá. Es que es interesantísimo lo que nos está contando hoy Álvaro Calvo. Tenemos aquí documentos muy interesantes, Álvaro. Pues aquí en las mesas, en las vitrinas, tenemos un ejemplo de los fondos digitalizados que tenemos. Y en este concreto tenemos el documento de compra de la mina de la Nalona, que fue el centro el kilómetro cero de esta instalación minera, ¿no? Todo empezó en la mina de la Nalona en 1868, cuando la compró Pedro Duro. Restos de fósiles también, tenemos por ahí alguna foto de un saurio que se encuentra en las minas, muchas cosas que habrán aparecido, ¿no? en las minas, iluminadas por estas lámparas que tenéis aquí, muy bonitas colocadas, autorrescatadores quizás también, ¿o son todo lámparas? No, son todo lámparas, es una colección de lámparas que nos las cedieron una familia de Mieres. Están preciosas, ¿eh? Sí, están impecables. ¿Qué es de la mina aquí en Asturias ahora? Bueno, desgraciadamente la mina se acabó, ya no se extrae carbón y lo que estamos ahora intentando hacer es buscar una manera de seguir creando un tejido industrial con UNOSA y de hacer de los trabajadores y de las instalaciones pues centros productivos, centros de energía, que sea lo que vamos, ¿no? Una empresa energética. Aparte, con ese patrimonio industrial que tenemos en estas instalaciones mineras, pues también turísticamente es una mina, ¿no? El patrimonio tan espectacular para visitarlo. UNOSA está haciendo una gran labor a la hora de recuperar el patrimonio industrial y ya tenemos 3 centros culturales, como puede ser el Pozo Sotón, el archivo, que es visitable, y luego también ahora recientemente tenemos el Pozo San José en Turón como un centro de exposiciones y de recursos. De primero de asturiano, todo es a la mina, o si no es a la mina, siquiera estos equipamientos que nos muestran lo que ellos fueron. ¿Pero dónde me has traído, Álvaro? Porque esto es no sé, como un tesoro de tesoros, ¿no? De libros antiguos, de empresa, de personal, de presupuestos, ¿de qué? Ya estuvimos antes en la planoteca, pero realmente era la mitad de la planoteca. La otra mitad de la planoteca es eso, toda esa colección de tubos, donde tenemos pues unos 50-60.000 planos. De minas, ¿no? De minas y todo. ¿de qué? De despieces de maquinaria, topográficos, columnas estratigráficas. Y comparte ubicación con esto, con los libros, con la antigua biblioteca. Vamos bajando esta maravillosa escalera que nos sentimos aquí, yo por lo menos me siento como una estrella. Tal es así que me vengo arriba y te voy a contar un pequeño fragmento de una poesía que nos decía una compañera del colegio, cuando yo iba a quinto de GB hace 1000 años, que empezaba así. Yo no sé si conoces a Casianuel Petiguñón, que ya era el minero más recio que trabajaba en fondón. El día en que en Gracia estaba el guaje, no daba para paliar lo que él picaba. Bueno, pues con ese pequeño fallo, y sigue, lo que pasa es que no nos vamos a enrollar más. La verdad es que ha sido un placer haber estado contigo. Agradecemos mucho a ti y a tu equipo, ¿no? Toda la tarea que estáis haciendo. Y yo creo que vamos a inventar otro programa, ¿no? Porque hay que seguir hablando de la minería. Sí. ¿Te parece? Sí, me parece. Álvaro Calvo, que es responsable de este archivo y exminero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias desde el Pozo Fondón, aquí en Langreo. Nosotros nos vemos el martes con más secretos de Asturias.